Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Irina Rodríguez Calderón. Durante este podcast vamos a ir platicando acerca de cómo tener un desarrollo integral del ser humano, desde el área prenatal hasta el adulto mayor. Es importante que todo el desarrollo integral de la persona, desde las diferentes áreas, nos puedan ayudar a crecer juntos como sociedad. Espero que te guste, crezcamos juntos y lo disfrutes junto conmigo. Hola, hoy vamos a platicar sobre qué pasa o cómo recuperamos el control los papás en las casas que estos niños ya tienen el control, ¿no? Se ha hablado, me han preguntado mucho sobre estos niños que ya son los papás de las casas o como que ya son los que dicen que tienen que hacer. Hay esta nueva generación, ¿no? En la que ellos dominan los hogares, que incluso a veces se les llaman como estos niños tiranos, que dicen y los papás obedecen tal cual. Y creo que hay varios temas que hay que hablar sobre esto. Primero que nada es que es muy importante que el adulto esté muy centrado en sí mismo y que sepa que es el adulto y que es el papá o que es el tutor o la persona que está a cargo, ¿no? Sean los abuelitos, sean los papás, o sea, quien sea. Y cuando nosotros somos el adulto consciente que está presente, pues somos los que tenemos que tener la responsabilidad de decidir y poner reglas y límites que a ellos les van a ayudar a ser mejor persona, a crecer, a estar seguros y a estar sanos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos muy claro hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos, qué tipo de persona queremos que sea, desde ahí tenemos que partir, ¿no? O sea, ¿qué valores quiero que tenga mi hijo? Quiero que sea una persona trabajadora, con respeto, amorosa, etcétera. Entonces, esos valores le empiezo a inculcar desde niño. La primera manera para poder tener una mejor relación y aquí hablamos de cómo de recuperar este control, obviamente es haciéndolo desde la parte emocional del papá. Primero el papá tiene que estar muy centrado que lo que hace, lo hace por su bien. Y que a veces que el niño no esté de acuerdo o llore, no se implica que le estemos haciendo un mal o que lo estemos traumando o que lo estemos lastimando, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si un niño ya comió demasiados chocolates y nosotros como papá le decimos no y hace un berrinche, no tenemos que sentirnos culpables, tenemos que saber que lo estamos protegiendo de que se enferme. O si va en el coche y dice que no se quiere poner el cinturón y no podemos avanzar si no lo tiene, entonces pues o no va con nosotros o le ponemos el cinturón, ¿no? Si lo tenemos que transportar, ni modo, hay cosas que se tienen que hacer por seguridad. Pero cuando nosotros estamos conscientes de por qué lo estamos haciendo, creo que es muchísimo más fácil hacerlo y quitarnos estas culpas que a veces creo que últimamente se escuchan muchísimo de el niño no tiene que sufrir, se van a traumar, etcétera. Y creo que es una sociedad, o estamos viviendo en un momento en el que los papás estamos siendo tan bombardeados por tanta información que queremos como hijos perfectos y hijos todo el tiempo felices, hijos todo el tiempo tranquilos, con bienestar, etcétera, que no nos damos cuenta que solamente los hijos felices, fuertes, resilientes, y que aprendan a convivir, va a ser esos niños que aprendan a respetar, que aprendan a pasar ciertas dificultades desde niños. Porque a veces decimos, ay, son niños, ya lo aprenderán de grandes, y dejamos como que vivan en una burbuja en donde los queremos proteger y les hacemos como todo lo que tú quieras. ¿Quieres jugar? Aquí están los juegos. ¿Quieres este juego? Te lo compro. ¿Quieres este lado? Aquí está. ¿Quieres? Y entonces los niños empiezan a tomar cierto poder. Y aquí iba a lo que les quería decir. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, es muy importante que, primero que nada, empezamos a darnos cuenta porque los niños empiezan a pedir como si fueran órdenes, ¿no? Quiero tal. Ya no es por favor y no están esperando un no. O sea, no es podría, o sea, es como lo quiero y lo quiero ya, ¿no? Entonces, porque sabe que se le va a cumplir. Entonces, desde ahí es como una señal roja en donde nosotros tenemos que poner pues mucha atención. Y claro, enseñarles a decir, por favor, hoy no se puede, aunque a veces podamos también decirles de repente, pues no, hoy no se puede, hoy lo que sea, para que ellos vean que no siempre es un sí y que tengan que aprender. Por otra parte, es muy importante el trabajar en nuestras propias emociones. O sea, el adulto tiene que trabajar en sus propias emociones y quitarse esas culpas. Porque generalmente cuando ya caemos en este rol es porque el niño ya tiene
muy medido hasta dónde llega mi culpa como papá, hasta dónde me siento mal y hasta dónde él va a poder tocar como este límite, y entonces empieza un chantaje. Los niños son mucho más listos de los que pensamos. Claro, no los más chiquitos. Los chiquitos lloran y hacen las cosas de manera muy natural, pero los más grandes ya tienen un chantaje como muy fabricado, en el sentido de que ya saben que si lloran, tú no eres tan tolerante y les vas a dar eso. O que si hacen el berrinche y la pataleta, tú no eres tan tolerante para eso y entonces van a hacer eso. O en la noche van a hacer tal cosa. Van ideando la manera y la estrategia de ver dónde a nosotros como que nos pican este botoncito que a lo mejor nos duele o nos lastima, o que sabemos que ya no tenemos más aguante, y entonces donde cedemos y les damos lo que quieren. Entonces, pues primero que nada hay que ver cuáles son justamente estas cosas que a nosotros nos llaman la atención, nos duelen. Si es una carencia emocional mía, por ejemplo, no quiero que llore porque yo lloré mucho de chiquito, o quiero estar presente todo el tiempo para él, o quiero que tenga todo porque yo no lo tuve. O sea, ver, entonces, a partir de que yo identifico cuál es mi carencia, cuál es lo que yo necesito trabajar como adulto, puedo ver, primero que nada, por qué estoy reaccionando así con mi hijo, y después resolverlo. Entonces, ya que me di cuenta de decir, bueno, ya, ok, yo no lo tuve, pero me di cuenta que a lo mejor, no sé, mi mamá no estaba tan presente porque estaba haciendo tantas cosas. Yo quiero estar más tiempo con él, ok, pero lo vamos a hacer con límites. O yo quería tener más cosas porque tuve carencia económica. Está bien, pero vamos a vender juntos pulseras para cualquier cosa. O vamos a ir buscando estrategias para que ellos se den cuenta de muchas más cosas, y siempre con límites. Ahora, otra de las opciones y otra cosa que es muy importante es las reglas bien establecidas. Y que nuestros hijos, justamente en ese chantaje, no los dejemos que nos tomen la medida. Cuando se empiezan a tomar la medida, tenemos todavía que ponernos un poquito más firmes. Y claro que cuando ya tienen ellos esta medida, donde a lo mejor son más berrinchudos o están más enojones o piden las cosas de manera diferente, tenemos que trabajar todavía el doble, y va a ser más difícil porque nos va a costar un poquito más de trabajo que cuando empezamos desde chiquitos. Pero esto pasa y nos puede pasar muchas veces en la vida, y es normal. Por ejemplo, sí, yo les pongo mi ejemplo, ¿no? Mi hija se enfermó y yo la empecé a consentir demasiado, y después otra vez como que hubo esta adaptación y fue un tema, ¿no? Y luego otra vez nos volvió a pasar y otra vez. Y son momentos en la vida en las que nos vamos adaptando. Entonces, no crean que no nos pasa y que no es normal y que somos malos papás. No, pero creo que siempre hay estos momentos en los que digas, chin, aquí está esta banderita roja, me está pasando a mí, ahorita necesito tener esto. Y entonces empezamos nuevamente. Y que los límites sean claros. O sea, si yo le digo a mi hijo que no va a ir a la fiesta porque, no sé, cualquier cosa, entonces se lo cumplo. Porque cuando empiezo a no cumplir esos límites es donde viene nuevamente este chantaje y nuevamente este niño que sabe que puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es algo que tenemos que tomar a consideración. Afortunadamente todo esto tiene solución, y hay estrategias y técnicas que nos pueden ayudar muchísimo a revertir estas actitudes de nuestros hijos, ¿no? Y que tengamos muy claro que esta actitud de ser más que nosotros, o creer más que nosotros, o decirnos qué hacer, etcétera, en donde nosotros ya nos sintamos un poco incómodos como papás, no lo va a llevar a nada bueno. Entonces es donde nosotros tenemos que empezar a decir basta, y lo tenemos que hacer con límites firmes, mucho amor, mucha confianza en lo que estamos haciendo y mucha constancia. O sea, es importante que esto no cambie, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son algunas de las opciones que podemos hacer? Primero que nada es escoger las reglas de nuestra casa. Ten 10 reglas en tu casa que sean súper importantes. Si es seguridad, por ejemplo, escoge cuáles son las reglas de seguridad más importantes para ti, ¿no? Que en el coche vaya con el cinturón, que no esté asomándose en las escaleras, depende cuál sea tu casa, que no se acerque a ciertas cosas, etcétera. No sé, de respeto, que todos nos hablemos bien, que no haya gritos, que no nos peguemos. Reglas cortas, claras, pero que siempre tengan un valor. Por otra parte, es muy importante que no todo sea órdenes, ¿no? No todo es no, ni todos son órdenes, ni todos son límites, porque luego tendemos de irnos de un extremo a otro muy rápido, ¿no? Cuando nosotros tenemos un hijo tirano y ya sabemos que perdimos el control y empezamos a trabajar, entonces todo es no, porque esto no, etcétera. Y entonces se empieza a ver el niño mucho no, mucho
o sea, como mucho control, etcétera, y tiende a salirse de la situación de control. Lo que tenemos que hacer es escoger bien en qué papel él puede escoger lo que quiere hacer y en qué otros sabemos que no. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir todos a comer, y esa es la regla de la familia. Vamos a ir todos el sábado a comer y vamos a ir todos. Pero a lo mejor algún día le toca decidir a él, algún día le toca al hermano y algún día se tendrá que aguantar a lo que quiera la mamá y otro al papá. Y entonces es esta manera de ir como turnando siempre y cuando siempre nos acompañe. Pero le estamos dando opción que el día que le toca lo va a hacer. O por ejemplo, lo que platicábamos en otras veces del uniforme, ¿no? Si el niño lleva uniforme, todos los días va a llevar a fuerza su uniforme, o sea, o no se vale ir despeinado a la escuela, si para mí eso es muy importante, pero el fin de semana puede estar como él quiera. Entonces vamos teniendo esas opciones y diciéndole, bueno, estas son las reglas. Yo te estoy dando permiso de que tú elijas tu atuendo entre este y este, o en que el fin de semana te vistas como quieras, etcétera. Pero nuevamente, porque yo lo considero bien, porque creo que no hay ningún problema. Pero el fin de semana que haya una fiesta, pues tienes que ir adecuado para una fiesta. Entonces, vamos marcando los límites donde sí hay opciones, sí puede escoger, sí puede decidir, siempre que lo haga bien, con respeto, y donde estén las opciones que yo considero seguras y que yo le estoy dando, sobre todo al principio, ¿no? Otra cosa es, si tu hijo es muy visual, puedes tener como un checklist de cosas que va haciendo y que tú vas revisando que vaya haciendo, ¿no? Y en esos checklists muchas veces ponemos como puros hábitos de que bañarse, lavarse los dientes, irse a dormir, etcétera. Pero hay que poner abajo o arriba el ser amables en casa. O sea, ¿hoy cumplió ser amable en casa? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Y obviamente pues ir teniendo menos tolerancia a estas faltas de respeto. Lo que me refiero al no ser tolerante, no me refiero a ser grosero o regañarlo, etcétera, sino no dejar que se le pase. Eso es la constancia, ¿no? Yo no voy a tolerar que mi hijo me hable de cierta manera y entonces ahí yo le digo, ¿sabes qué? A mí así no me hablas, hablamos cuando estés más tranquilo. Y entonces podemos otra vez retomar la conversación. Pero vamos teniendo como este límite ya bien claro y desde el principio, no es como a la primera, a la segunda, a la tercera y ya después les contamos 10 y nunca pasó nada. Entonces es muy importante ser constantes y firmes y ser menos tolerantes en esta parte de constancia. Otra cosa que es muy importante en este cambio es también irles reconociendo cuando las cosas las hacen bien, ¿no? No nada más todo es no, etcétera. Porque muchas veces les digo que este extremo es, esto lo hizo bien, compartió con su hermano, vamos a ver cómo se lo podemos celebrar. Y no es como la fiesta, el regalo, etcétera, es como decirle, vi que compartiste, sé que te cuesta mucho trabajo, felicidades. O vi que compartiste, me dio mucho gusto ver cómo te llevas con tu hermano. Entonces vamos usando estas frases de, me di cuenta que hiciste algo bien, sé que te cuesta mucho trabajo, qué bueno que pudiste, cómo te sentiste, se sintió mejor, ¿verdad? Etcétera. Entonces vamos alentándolos a que ellos mismos vayan haciendo una introspección de en qué podemos llevarnos mejor, en qué podemos darnos cuenta, inclusive, oye, me sentí muy bien de que me pidieras así ir con tus amigos, me di cuenta, muchas gracias, creo que esto puede funcionar muchísimo, etcétera. Entonces, como ir recapitulando estas cosas en diferentes momentos va a hacer que ellos también se sientan bien, porque claro, todo el mundo queremos vivir en un lugar en donde nos sentimos bien reconocidos y en paz, y obviamente amados. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle estas cosas a nuestros hijos, no con premios, no con fiestas, halagos, etcétera, sino simplemente como estos, pues sí, reconocimientos de voz, de decirle esto me hace sentir, de ponerle una etiqueta, o sea, un nombre claro a cómo me sentí, va a ayudar muchísimo a que ellos también encuentren esta orientación poco a poco. Pero sí, para un crecimiento sano es muy importante que recuperemos nuestro papel como papás. Así que si tú tienes alguna duda muy específica de qué está pasando con tu hijo o tienes alguna situación, como te comentaba, muy clara o muy precisa de alguna situación por la que se te salió de control, etcétera, y la quieres compartir o me quieres preguntar, con muchísimo gusto, ya sabes que lo puedes hacer en los comentarios o vía inbox. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web
Estoy como irinarodríguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y